Bueno, si te parece, bueno, vamos a ir dando inicio. ¿Se me escucha bien? Perdón, como estoy con... No ¿Se me te escucha bien? escucho, Sí, sí, no se te escucha, escucho bien. Sandra. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Hola, 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 Hola. Graciela. Sí, ya he visto este, varios conocidos, qué lindo que nos acompañen. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a este ciclo de webinars que hemos preparado. Yo soy Sandra Rosenthal. Para los que no me conocen, también están aquí las directoras del curso María Paz Vidondo y Gabriela Ropelato. También está la coordinadora del curso Lina Núñez. Y no vi si hay alguno más de los docentes. Y bueno, en nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida al curso que vamos a iniciar este año en septiembre sobre fundamentos de genética y genómica para profesionales de la salud. Es un equipo docente que juntas venimos trabajando hace muchos años en formación de recursos humanos, en diferentes proyectos que tienen que ver con implementar y acrecentar la genética en nuestro país. Nosotras nos proponemos realmente con este curso, con el que estamos realmente muy entusiasmadas, venimos preparando un temario ya hace bastantes meses con la idea de poder brindar herramientas a los profesionales de la salud para empezar a comprender los conceptos que tienen que ver con genética, que los puedan aplicar en su práctica profesional, porque sabemos que la genética no solamente tiene que ver con conceptos novedosos que además van cambiando permanentemente, sino con poder comprender cuáles son las estrategias en cada disciplina para poder aplicándolo en el diagnóstico, en la prevención, en el acompañamiento a los pacientes y en todo lo que, en el desarrollo de proyectos de investigación también. Y con esa idea es que estamos diseñando no solo los contenidos del curso, sino también las estrategias con las cuales vamos a desarrollar todo este programa. El equipo docente, como les digo, es un equipo que venimos trabajando hace mucho tiempo juntos y que tiene mucha experiencia en el área, así que bueno, esperamos que podamos compartir este camino con quienes nos están acompañando hoy. La idea de este primer webinar es poder brindarles una primera aproximación a los contenidos que vamos a ver y hacia el final del curso, sí, perdón, hacia el final de esta exposición, sí vamos a contarle un poquito más en detalle sobre el programa y las estrategias que vamos a utilizar durante el desarrollo del curso. Algunas cuestiones operativas para el desarrollo del webinar, y pedirle a todos que tengan sus micrófonos apagados. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, lo pueden ir haciendo en el chat y hacia el final de esta exposición vamos a poder intercambiar y van a poder preguntarnos lo que considere, lo pueden ir poniendo en el chat para que nosotros podamos sí organizar las inquietudes que cada uno haya puesto en el chat. Sí, al que quiera hablar, quizás es más fácil si puede tener auriculares y bueno, y si no, no se preocupe que igual nos vamos a escuchar. Bueno, con estas palabras iniciales de bienvenida, le voy a dar el paso a mi querida compañera y amiga María Paz Vidondo, que va a ser la encargada hoy de presentarnos este webinar y después sí nos vemos hacia el final. Bienvenidos a todos, un placer poder compartir este primer encuentro. Bueno, muchas gracias. ¿Se me ve? ¿Se me escucha ahí? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Paz, Sí, se escucha, Ah, pero bueno. ahí se te ve. un Ahí se poquito te ve. lejos. Sí, capaz que se me ve un poquito raro el color porque la cámara no sé, me da como un color entre naranja, verde, pero igual lo importante va a ser la presentación. Bueno, ahí están viendo la presentación, cambió la diapo. Sí. Perfecto, así iniciamos sin perder más tiempo. Le agradezco muchísimo la presentación a Sandra, también a Gabriela que está acá acompañándonos. Y bueno, hoy el título de la charla es La revolución del diagnóstico genético y genómico en salud, pero van a ver que vamos a ir hablando de diferentes cosas que tienen que ver con este título.
En principio, los principales tópicos que vamos a trabajar hoy es qué es genética, qué es genómica, qué impacto tiene esto en la salud, a qué llamamos esto de revolución, cuáles son los nuevos desafíos que esta revolución nos va a interpelar. Y bueno, y al final, después voy a dejar a Sandra y a Gabriela que les cuenten sobre el curso. Entonces vamos a empezar por esta primera parte, qué es genética, qué es genómica y sus principales desafíos. Y entonces una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar es a qué llamamos genómica, y bueno, tiene que ver con el estudio de un genoma completo de un individuo. Sabemos que el genoma humano, el genoma haploide, mide aproximadamente 3 gigabytes. Yo le digo gigabyte como para hacer la analogía con la parte de la compu, pero son 3 gigabases. En esa cantidad de secuencia que tenemos, hay 20.000 aproximadamente que vamos a llamar genes o secuencias codificantes, secuencias que van a tener esta información para poder luego la maquinaria de la célula producir ARNs y proteínas. De una persona a otra, a nivel de las secuencias del ADN, somos aproximadamente 99,9 a nivel secuencia, ¿no? En otras cosas somos muy diferentes, pero a nivel secuencia 99,9% iguales. Sin embargo, ese 0,1 restante que uno dice parece poquito, fíjense que equivale a alrededor de 1.000.000 de diferencias entre la secuencia, por ejemplo, que puede tener Sandra y mi secuencia de ADN. A cada una de esas diferencias, que antes las llamábamos mutaciones, hoy en día las empezamos a llamar variantes. Y en general lo que hacemos es tratar de comparar el ADN de la persona que estamos analizando, por ejemplo, por una situación del proceso salud-enfermedad, con lo que llamamos un genoma de referencia. Que este genoma de referencia es un promedio de secuencias de genomas de distintas poblaciones de individuos, de personas humanas. Y año tras año se va como actualizando, y hoy en día ya estamos en la versión 38. Les quiero contar también algo muy importante, que es que las personas presenten variantes no es sinónimo de que estén enfermas. Es decir, tener variantes no significa enfermedad genética. Ahora, ustedes sabrán que para poder saber si una persona tiene una variante que tenga significado para la salud, necesitamos hacer distintos estudios, y quizás algunos de ellos conocen, capaz que les suena la palabra cariotipo, capaz que les suena la palabra PCR. Acá en esta diapo me parece interesante resaltar lo siguiente. Lo que pasó en la pandemia COVID, cuando fue el COVID-19 en el año 2020, muchas personas empezaron en sus palabras habituales, en sus conversaciones, a hablar de la PCR. Si hiciste PCR, ¿cómo te dio la PCR? Es decir, algo que era del campo de los profesionales de la salud o de los investigadores, y que de hecho vino de las ciencias básicas, generando el premio Nobel en 1993 a Karin Mullis, de repente había sido trasladado a la vida social de una población. Si bien si somos rigurosos, la PCR que se usaba en COVID era una PCR cuantitativa, era una PCR real time, pero sin embargo partió del mismo fundamento de la PCR original o cualitativa o punto final que tenía Karin Mullis. ¿Hasta acá me van escuchando bien? Porque yo a veces tengo miedo de que yo estoy hablando y capaz que perdí la conexión. Sí, perfecto, Paz. Bárbaro, porque una vez me pasó justo en la pandemia COVID, que estaba dando una clase a los alumnos y hacía como media hora que habían perdido la conexión y yo estaba hablándole sola a la diapo. Bueno, volviendo a esto entonces, no me distraigo más. En el año 2021, con todo lo que fue
la trascendencia del COVID-19, el Consejo Científico de la Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar sobre qué importancia tiene la genómica en salud. Y este consejo en el 2022 publican un documento específico que insta a los Estados miembros a acelerar el proceso de acceso a la genómica a nivel de la salud global. Dentro de este documento, que se los recomiendo que lo lean, está online, obviamente con acceso libre, hay varios ejemplos en el cual se jerarquiza el uso de la genómica en medicina. Por ejemplo, la evaluación de factores de riesgo y poder detectar portadores de ciertas variantes que pueden, sí, en este caso, asociarse a procesos de enfermedad, el diagnóstico de enfermedades genéticas específicas, la selección terapéutica apropiada, o sea, tratamientos basados en efectos moleculares a un individuo, y también, por ejemplo, marcadores de evolución, pronóstico de enfermedad o biomarcadores que se utilizan mucho, por ejemplo, en la parte oncológica. Hoy nos vamos a tomar de todos estos 4 puntos, el punto 2 principalmente, y vamos a trabajar desde ese punto sobre cuáles son los desafíos actuales. Nos vamos a centrar entonces en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Y hagamos entonces un recorrido clásico en el diagnóstico de enfermedades genéticas para ir viendo cuáles son los nuevos desafíos en esta revolución genómica. Algo que me parece importante siempre tener en cuenta es esta llamadita nota que ven al pie, que tiene que ver con un respaldo ético, que es que la concurrencia y la realización de una consulta en genética siempre es personal y voluntaria. Nunca hay que poner coerción para este tipo de consultas. En general, yo creo que para ninguna consulta en salud, pero en genética está bien especificado que es personal y voluntario. Y entonces el primer punto de partida en este recorrido que vamos a hacer es los motivos. ¿Qué motivos de consulta estarían relacionados con la carga genética, con las variantes y su peso en salud? Y quizás uno a priori, si no conoce demasiado sobre esta especialidad o no ha tenido tanta relación con profesionales de esta especialidad, quizás piensa que lo genético es algo bastante alejado a la práctica común de los profesionales de salud o profesionales del laboratorio. Sin embargo, fíjense, hay ejemplos a lo largo de todo el ciclo de la vida. Por ejemplo, antes de la concepción, personas que tienen un familiar afectado de una entidad que ya se sabe que es hereditaria. Personas que han tenido diagnósticos de dificultades en la capacidad de procrear, infertilidad primaria, pérdidas recurrentes de embarazo. Luego de la concepción también, gestaciones que por ecografía detectamos la presencia de alguna anomalía fetal, malformación. Al nacimiento, recién nacidos, por ejemplo, que presentan convulsiones, que presentan retrasos de crecimiento intrauterino, que ya tiene un fenotipo con sospecha, por ejemplo, de síndrome de Down, o cualquier otra entidad que uno ve, por ejemplo, con una anomalía congénita tanto externa o interna a nivel del nacimiento. Seguimos por la infancia y la juventud y empiezan a haber, por ejemplo, otros motivos de consulta, como una talla baja patológica, una menorrea primaria, discapacidad cognitiva. Nos vamos a la adultez, que hay enfermedad neurodegenerativa hereditaria, entidades oncológicas hereditarias. Todo esto que estamos viendo que pueden ser distintos, son algunos ejemplos nada más, distintos motivos de consulta a lo largo del ciclo de vida de una persona, nos hace ver que son varias las profesiones de salud involucradas en trabajar interdisciplinariamente y en conjunto en el área de genética.
Para mencionar algunas, ahí tienen un montón, pero medicina familiar, medicina reproductiva, tocoginecología, genética, medicina clínica, enfermería, obstetricia, diagnóstico por imágenes, psicología, neonatología, pediatría, kinesio, neurología, cardio, onco, cirugía pediátrica, neurología, psicopedagogía y los educadores. Ahí quedó chiquitito la letra, pero es un error de tipeo, tiene que estar educadores en el mismo tipo de letras que el resto de las otras profesiones. Vamos al punto 2 entonces. ¿Cómo se hace esta consulta? ¿Qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta? Bueno, uno interroga, por ejemplo, varias cosas, entre ellas los antecedentes familiares. Y es necesario comentar que hace muchas décadas que existe una nomenclatura estandarizada internacional de cómo graficar los antecedentes en un árbol genealógico. Este tipo de genealogías o este tipo de simbologías también tienen revisiones en general, como ven acá, el primer autor, que es Bennett. En general, el equipo de Bennett es el que actualiza periódicamente la simbología estandarizada. La última actualización, además, incurre también en simbología para poder simbolizar diferentes situaciones de género y de no concordancia entre el sexo asignado a nivel del nacimiento y el género posterior adquirido. Así como tenemos estandarizada la nomenclatura para los árboles genealógicos, también es recomendable que cuando uno hace este examen físico, que tiene que ser completo y minucioso, la descripción de los signos, de las características que encontramos en las personas, también tengan su forma de estandarización, y en este momento se está utilizando una forma de codificación de estos signos fenotípicos. Y esta forma de codificación, que son estos códigos que acá están viendo, HP, que los vamos a trabajar a lo largo del curso, están también siendo utilizados internacionalmente, y ya vamos a ver en las próximas diapositivas qué importancia va a tener esta estandarización luego en el filtrado cuando se hagan los diferentes estudios genómicos. Pasamos a la fase 3 y entonces viene el momento de sentarnos a reflexionar y el punto de decisión. Integro la información que tengo hasta el momento. ¿Hay factores de riesgo? ¿No hay factores de riesgo? ¿Hay algún patrón de herencia que vea que se esté visualizando en el árbol genealógico? Con toda esta información obtenida, ¿necesito más estudios o interconsultas de otras profesiones? ¿Tengo una hipótesis fuerte y algunas hipótesis secundarias para diagnósticos diferenciales? ¿Cuál es mi hipótesis diagnóstica principal? ¿Y requiere entonces en este punto de decisión un estudio genético? Sí, no, y si lo requiere, ¿cuál o cuáles? Y entonces, perdón, estoy medio con tos. Actualmente hay una cantidad de estudios de genética disponibles que es verdaderamente en estos últimos años se ha incrementado muchísimo. Y por suerte esta accesibilidad ha llegado también, digamos, a nivel de Latinoamérica y de Argentina. Entonces, una de las preguntas que hoy cada uno de los profesionales de la salud, tanto del laboratorio como de la parte clínica, nos tenemos que preguntar ante el punto de decisión de si hago un estudio genético y cuál, es ¿qué alcance tiene este estudio? ¿Y ese alcance va a responder o no mi pregunta clínica? ¿Me va a servir o no para despejar la hipótesis principal de las secundarias? Y entonces un poco con esto del alcance, uno lo que empieza a evaluar es, este estudio, ¿qué tamaño de fragmento de ADN ve? ¿Ve diferencias en una sola
base o nucleótido, ve diferencias en tamaños entre kilobases y megabases, ve diferencias en más grande que 3 o 5 megabases, puede ver cambios de posición, puede haber, con este estudio puedo visualizar o evaluar desbalances, que las copias estén en más o en menos. Este estudio está dirigido a un sector o locus principal, un lugar principal en el genoma, o a todo el genoma en su totalidad. Y entonces acá ven un poco estas diferencias que hay entre cariotipo y otros estudios que uno podría llamar de alcance submicroscópico, ¿no? En fragmentos más chiquitos, y que algunos van a ser más locus específicos. Voy con una hipótesis bastante fuerte y a un sector o un gen o un grupo de genes o regiones génicas que yo creo que tengo ahí la posibilidad de encontrar la causa, mecanismo de lo que le está pasando a mi paciente, o voy directamente a un estudio, por ejemplo, a nivel genómico. El estudio genómico más antiguo es el cariotipo. Lo que ocurre con el cariotipo es que, como ven acá, ve segmentos bastante grandes, más de 5 megabases, segmentos grandes de ADN, entonces a priori uno dice, diferencias en segmentos grandes de ADN, ya sea diferencias en más o menos un cromosoma o en fragmentos cromosómicos de varias megabases, por lo general, al ser tan grande los cambios de posición o el desbalance más o menos, por lo general va a tener un peso patogénico eso. O sea, va a ser importante en la cascada de eventos que van a llevar a este fenotipo de enfermedad en mi paciente. Ahora, cuando vamos a estudios genómicos, en donde las diferencias pueden ser en kilobases, en un nucleótido, como vimos antes, podemos tener entre una persona y otra alrededor de 1.000.000 de diferencias. ¿Cuáles de esas diferencias van a ser variabilidad de las poblaciones y cuáles realmente van a tener peso en lo que le está pasando al paciente que estoy viendo? Y ahí está el gran desafío. Ahí está la gran incógnita que tenemos actualmente, tanto los analistas bioinformáticos, los biólogos, los bioquímicos, como los profesionales médicos. ¿Cómo dar ese peso a esas diferencias? ¿Cuáles son las significativas? Y también acá en esta diapo a veces a mí me gusta resaltar cómo ve al ojo humano el ADN, porque muchas veces en el imaginario colectivo quizás uno se imagina que el ADN lo ve como esa doble hélice de Watson y Crick, gracias a los estudios de Rosalind Franklin también, pero no, en realidad el ojo humano no ve eso es solo una esquematización teórica del modelo que han hecho en base a las propiedades químicas que tiene el ADN, y realmente el ojo humano lo ve como bandas, como fluorescencia, como picos, y hoy en día hasta lo vemos como archivos de texto. Así vemos las características de las secuencias, por ejemplo, o de los tamaños y sus diferencias en el ADN. Seguimos un poquito más. Entonces, recién un poco les adelanté esta cuarta parte, ¿no? La detección de una variante, de un cambio, no necesariamente es la causa de la enfermedad, y esta es el punto del área genómica que nos genera un nuevo punto de decisión. Es decir, ya sea por usar un estudio o usar varios estudios, la resultante no va a ser una concentración de metabolitos que uno dice tengo un rango, un valor, y esto está por encima o por debajo del rango del metabolito, sino la resultante es un conjunto de variantes, un conjunto de diferencias respecto a una secuencia patrón que uso de referencia. Y entonces, esta variante, ¿puedo considerarla causal de lo que le pasa a este paciente? Sí, no, ¿cómo realizo esa decisión? Bueno,
Y acá viene entonces todo lo interdisciplinario y todo lo inferencial que tenemos que realizar en base a este resultado de estudios. Por un lado, utilizamos bases de datos que tienen que ver con cómo son las variantes en las distintas poblaciones, como por ejemplo Genomag, bases de datos que tienen que ver con las presentaciones clínicas, como por ejemplo ClinVar, la información médica. Esto es lo más importante nuevo que vamos a incorporar. Hoy en día, los profesionales que van a estar analizando las variantes tienen que tomar la información médica para poder filtrar de todo ese conjunto de variantes en cuáles se van a enfocar para decidir los criterios de patogenicidad. Y para eso necesitamos que los profesionales médicos seamos muy cuidadosos en la descripción de los datos fenotípicos y los sepamos jerarquizar y codificar. Es decir, que este es un punto nuevo. Antes, los médicos, por ejemplo, evaluábamos al paciente, hacíamos nuestras descripciones en la historia clínica y luego enviábamos, ¿no?, una indicación de estudios. Por ejemplo, podríamos decir, realizar un cariotipo de alta resolución o realizar un estudio por PCR para un locus X, para un gen en especial, y los profesionales del laboratorio informaban cómo había dado ese resultado, se lo daban al profesional médico y el médico entonces decidía si entonces tenía diagnóstico o no. Hoy en día, los que están analizando la parte de laboratorio y de análisis de esas variantes tienen que en ese momento tener los datos clínicos para poder jerarquizar y dar ese resultado del laboratorio luego al médico. O sea que ahora la parte clínica está dentro de lo que tienen que ir analizando también los bioinformáticos. Obviamente que también utilizan bases estadísticas y de modelización de proteínas y, como siempre, la investigación, la bibliografía, lo que esté publicado. Quiere decir que este punto, que va a ser el lenguaje en común entre el laboratorio y los profesionales clínicos, es un nuevo desafío y un punto clave. Ambos nos tenemos que acostumbrar a cómo describir, jerarquizar y codificar la información fenotípica y poder interpretarla. Vamos al punto 5. A veces, una vez que terminan estos estudios genómicos, puede ser que el resultado sea no concluyente, es decir, que las variantes que hayamos encontrado sean de significado incierto. Esto puede pasar porque no hay suficiente evidencia sobre esa variante en cuestión, es una variante nueva, novel, o puede también pasar porque esta variante tiene tanto características descriptas como para ser score de benigna como score de patogénica. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, también tenemos que asesorar a la persona y a su familia sobre este resultado. A veces las variantes dan de significado incierto. Tenemos que asesorar a los otros médicos tratantes profesionales de atención primaria sobre este resultado. La variante dio de significado incierto. No podemos concluir que sea la causal de lo que le pasa a este paciente. Lo recomendado es que cada 6 meses reevaluemos si esta variante pudo haber sido o podemos reclasificarla, porque puede tener nueva evidencia internacional. Ahora, también el resultado, y esto es cuando llegamos a un resultado concluyente, nos puede decir la variante tiene la cualidad, el peso de ser patogénica. Y entonces asesoramos a la persona y a la familia sobre ese resultado. Hemos encontrado una variante o un grupo de variantes, como sea, en que podemos detectar el mecanismo que generó esta entidad. Y tenemos que asesorar también a sus médicos tratantes de atención primaria. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con este diagnóstico de certeza? No solo cerramos el proceso diagnóstico y deja de hacer el recorrido del paciente por los distintos profesionales con la incertidumbre, no saber qué es lo que le pasa y cuál fue la causal de lo que le pasa, sino que hoy en día
hay muchos tratamientos posibles, y cuando hablo de tratamiento en sentido amplio. Algunos están basados en el efecto molecular de la variante, pero hay otros que son tratamientos médicos, tratamientos paliativos. Hay mucha accionabilidad terapéutica hoy en día. Y obviamente, con la información a veces podemos saber por la progresión, por lo que hay descrito, qué otros estudios clínicos y cada cuánto hay que hacer seguimiento a esta persona. Vamos ya llegando a las conclusiones, quédense tranquilos que no me voy a extender mucho más. Entonces, en este recorrido de este desafío de la era genómica, uno puede jerarquizar infinidad de cosas, pero vamos a centrarnos en 5. Motivo de consulta, consultar oportunamente. La anamnesis y el examen físico, sistematizarlo. La integración diagnóstica, identificar la pregunta clínica y sus hipótesis principales y diferenciales. En los test de era genómica poder distinguir variantes que tengan o no significación clínica. Y en la entrega del resultado, un gran desafío: cómo comunicar. Entonces, en estos motivos de consulta que dijimos consultar oportunamente, ¿cuáles son los criterios de sospecha? Y sabemos que es a lo largo del ciclo vital e involucra todas las especialidades. En la anamnesis y en el examen físico, sistematizar tanto con los árboles genealógicos como en la descripción fenotípica y usar, por ejemplo, genealogía estandarizada y sus símbolos, o usar los códigos HPO para la parte de fenotipificación. En la integración diagnóstica, buscar la pregunta clínica, ¿qué es lo principal que le está pasando a este paciente? ¿Cuál es mi sospecha? ¿Cuál es la hipótesis principal y cuáles son las secundarias? Cuando tengo entonces el resultado del test que haya elegido, y más hoy en día en la era genómica, que me pueden dar un gran conjunto de variantes, poder distinguir cuáles son las que tienen significación clínica. Y para eso tengo que tener este lenguaje común entre la clínica y el laboratorio, porque en ese proceso de filtrado es realmente un punto limitante para poder o no llegar realmente a un diagnóstico que sea acertado para ese paciente. Entregar el resultado, esto de comunicar, no solo al profesional de atención primaria, que no me lo tengo que olvidar, de decir qué significó este variante, fue concluyente o no, cómo lo tengo que seguir, sino también a la persona, a la familia, y ver si hay otras personas de la familia en riesgo. Y acá ya yo cierro esta parte y vamos a continuar. No sé si quieren hacer las preguntas ahora o continuar Sandra y Gabriela con la parte de presentar el curso. Creo que hay una pregunta Sí. en el chat, pero se puede Sí. ir al final. Y alguien así que- levantó la mano. Sí, y Ah, qué alguien bueno, levantó yo la no mano veo. también. A Sí, ver, dejo de Alejandra. compartir. Sí, si te Alejandra, parece, antes de presentar el curso, vemos las preguntas que hay, dale, Paz, ¿sí? dale. Sobre la presentación. Em, Voy a leer primero la pregunta del chat, que Ana pregunta si los estudios fueron validados en la población local o en otra raza o en otra población. Se refiere a Las variantes, lo que es a la información de las bases de datos, claro, entiendo, y de las variantes, ¿no? obviamente vos Supongo, tenés, Ana, que... Ah, no, es un comentario, dice Ana. ah, Dice que no es una claro. pregunta. Bueno, cuando vos entras, por ejemplo, a estas bases de datos como el Genomar, vos tenés para cada alelo o variante cuál es la frecuencia alélica en distintas poblaciones, cuál es la frecuencia alélica total en la población mundial, y después en las distintas poblaciones y en las distintas etnias, y si están heterocigosis o en homocigosis, y bueno, eso son información que vos después, yo esto no lo expliqué porque sería ya una clase entera del curso, pero cómo se llega a decidir esto es patogénico, esto es probablemente patogénico, de significado incierto, probablemente benigno o benigno, hoy en día también está estandarizado con un consenso
que lo hace la ACMG, y hay criterios, hay como un score en la ACMG donde vas pasando por 28 categorías y vas viendo para cada una de tus variantes qué puntaje le das según esas 28 categorías, y entonces hay una suma resultante en donde se termina de definir eso. Porque antes del 2015, esto salió en el 2015, este consenso, antes cada uno iba como eligiendo la patogenicidad en base a lo que uno iba encontrando, ¿no?, previamente en las publicaciones, o si podía ser el modelo experimental mejor, ¿no? Entonces cada grupo de investigación iba abordando estos resultados de estudios genómicos de diferentes maneras. En el 2015 hubo un consenso, una publicación en el cual, bueno, nos ponemos como si yo hubiese participado en absoluto, ¿no? Después la Sociedad Americana y la Sociedad de Genética y la de Patología allá en Estados Unidos se pusieron de acuerdo y generaron ese consenso de cómo hacer ese score, cómo categorizarlo. Y año a año hay un consorcio que se llama ClinGene también, que revisa constantemente y hace curaciones sobre cada una de las variantes, y hasta te pone con el grado de evidencia y lo pone de una manera gráfica, muy visual, que es cuántas estrellitas tiene la curación de esa variante. Y ahí lo importante es que cada uno de los que encontramos variantes en nuestros pacientes podamos subir esos resultados, ¿no?, y retroalimentar las bases justamente para tener, porque muchas veces lo que nos pasa es algo que yo les contaba ahí, que encontramos variantes de significado incierto y nos quedamos con esta incertidumbre de no poder terminar de definir si eso tiene o no que ver con lo que le está pasando, ¿no?, a mi paciente. Gracias, Paz. Hay una pregunta también. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok. Levantó la mano Alejandra Sanz. Hola, Alejandra. ¿Querés abrir tu micrófono? Bueno, Está con la manito levantada, Ale, pero sí, no. está con la mano, pero bueno, a lo mejor no nos escucha ahora. Bueno, la dejamos para después. Yo no veo, como no estoy viendo a todos, no sé si alguien más tiene la mano levantada. En el chat no tengo más. No. Ok. Bueno, la verdad que me parece que fue un recorrido súper interesante, ¿no? Sobre lo que es el diagnóstico genético y genómico hoy. Y me parece como alguna palabra muy trascendente la palabra desafío, ¿no? ¿A qué desafíos nos enfrentamos hoy los profesionales de la salud? Y vos recién decías, Paz, en la respuesta a Ana, ¿no? O ampliando el comentario de Ana, esta revisión que se hace de las bases de datos y en la literatura. Y es también resaltar que estamos en una etapa de construcción permanente del conocimiento. Siempre hay que estar revisando, aún en los diagnósticos certeros. Estamos siempre permanentemente revisando la nueva información, en qué podemos ayudar a un paciente a mejorar. Los términos y la nomenclatura al cual hiciste referencia. Me parece que Te, está muteado. se te puso mudo, San. Ah, Ahora perdón, sí. no sé, no sé a dónde quedé, pero Los bueno. términos y las Eh, referencias, y los ahí, términos, sí, ahí sí, está. que los términos que son tan relevantes para poder entendernos entre los profesionales, para poder, viste muy bien que la clínica y el laboratorio, hoy ya los límites pasan a estar muy grises porque necesitamos comprendernos permanentemente. Y algo que no Y dije ahora que estás diciendo esto, que también hay lo que se llama el fenotipo inverso, ¿no? El laboratorio te llama y te claro, dice, mirá que encontré una variante que es muy deleteria, que tiene esto, fíjate que está asociada a tal cosa, y uno va a volver a revisar al paciente, y más cuando uno trabaja en neo o en pediatría, que los chicos cambian a medida que crecen y los volvés a revisar,
con los datos que te da el laboratorio y vos decís, ah, sí, mirá qué importante que fue que el laboratorio me marcara esto porque lo fui a revisar y tiene este signo que me está marcando el laboratorio, ¿no? Exactamente así. Y bueno, está también todo el tema de interpretación de los informes, esos informes que quizá entre un equipo médico y un equipo de laboratorio resuelven un diagnóstico, realizan un informe, pero ese paciente después es atendido por múltiples profesionales de la salud que tienen que poder interpretar ese informe. También comprender que así como el conocimiento va evolucionando, la nomenclatura, que eso también nos complica mucho, la nomenclatura va evolucionando, va cambiando, de manera que esta etapa de construcción permanente del conocimiento es una dinámica a la cual, como equipos de salud, también tenemos que adaptarnos a esta permanente revisión, así como la revisión que hace la base de datos, que me pareció interesante. Hay una revisión permanente de conceptos, de diagnósticos hacia un paciente, de protocolos de tratamiento, de cómo hacer la gestión, a la cual es importante. No sé si hay otra pregunta, vi que en el chat había algo, si no pasamos a contarles. eh, sí, ahí están comentando lo que el trabajo interdisciplinario es Sí, fundamental. exacto. Creo que hoy es un requisito, prácticamente es necesario. Eh, Liliana Alba dice que eso no es nuevo, que siempre fue importante, por supuesto. El trabajo interdisciplinario siempre suma y siempre optimiza la labor nuestra hacia los pacientes. Perdón que estoy Hay, leyendo. Buenas hay una tardes. pregunta, sí, de Perú. Sí, 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 Gaby, No, no, léela, sí, sí. no, no sé si la quiere leer o hablar el doctor, porque habla de criterios de sospecha para posibles mosaicos, malformaciones. No entiendo bien ahí. Me parece que quiso poner, pero cualquier cosa que el doctor me corrija, eh, me parece que está poniendo respecto a malformaciones deben ser de detección prenatal, está preguntando por qué biopsia de criterios, vellosidades, claro, parece. se puede Sí. encontrar o qué se hace con los mosaicos en biopsia de vellosidades. Me parece que tiene que ver con eso lo que está preguntando. Es un tema específico, pero le podemos contar al doctor que uno cuando hace un estudio prenatal puede tomar distintas muestras. Una de las muestras es vellosidades coriales, que es una de las más comunes que utilizamos, y como las vellosidades coriales tienen mucha representación de lo que es el trofoblasto, ¿no? Una parte que se genera en el embrión muy tempranamente. Hay veces que lo que uno encuentra en las vellosidades no necesariamente a veces representa lo que también está en el embrión. Por lo general sí, pero puede ser que no. Y entonces, cuando él dice mosaico, alude a que además en esas vellosidades uno puede encontrar más de una línea, por ejemplo, para la parte cromosómica, como para hacerlo más fácil. Entonces, capaz que tiene una línea trisómica, ¿no? Con 3 cromosomas, por ejemplo, para el cromosoma 21, y una línea disómica en donde tiene 2 cromosomas 21. Entonces, debe estar preguntando el doctor qué se hace ahí, ¿no? Cuando uno encuentra una vellosidad que tiene esto. Pues bien, por lo general, lo que hacemos, pero ya les digo, esto es algo muy específico, es una duda muy puntual, es tomar un segundo tejido, ¿no? Entonces uno puede tomar líquido amniótico, yo les cuento que el líquido amniótico, las células que están ahí, en general se llaman amioblastos y tienen también las células de descamación de piel. Estas células, tanto la de los amioblastos como la de descamación de piel, tienen más representatividad con lo que es el cuerpo del embrión. Entonces, me lo representa mejor. Y además, si quiero, y quiero contar muchas células para quedarme súper tranquila, también puedo hacer un estudio en FISH. Por ahí Sandra nos puede contar un poquito más, pero uno ahí puede contar muchas células en FISH. Si uno va, por ejemplo, a algo muy puntual, como es contar si hay 3 cromosomas o 2, 21, y ahí uno podría resolver esa duda, y además uno tiene el seguimiento ecográfico, ¿no? Si la cosa no me sigue dando, si me quedo con muchas dudas, sigo ecográficamente, ¿no? a este embrión feto. No sé, Me parece doctor, si le... interesante, lo explicaste re bien, ¿no? Pero lo que me parece, no sé si, perdón, si
si contesté Esto la crea un pregunta, si sesgo. estaba... ¿Cómo mejoraríamos Nuestro nuestro criterio. criterio? No, lo que me parece interesante del ejemplo que trajo el doctor y bueno, y de la explicación completa que dio María Paz, un poco hablamos antes de las técnicas y de las diferentes alcances, pero cómo a veces hay que integrar diferentes metodologías, entender cómo interpretarlas, dependiendo el motivo de consulta, esa integración y ese protocolo que se va a establecer de diagnóstico o de seguimiento es diferente. Y a veces no hay como protocolos estandarizados. Es difícil estandarizar todo. Por eso a veces hay que poner sobre la mesa todas las herramientas que disponemos y ver para cada situación clínica particular cuál es el mejor abordaje. Me parece que de este ejemplo también surge un poquito esto que estabas diciendo. Está diciendo el doctor, soy ginecobstetra y urólogo, profesor de la universidad, bueno, universidad, no sé, es Perú, es de Perú, ¿no? Claro, sí. Y así como enseñamos a nuestros futuros médicos. Gracias por el aporte. Bueno, vamos a aprovechar, si les parece, esta última parte para después abrir si hay más preguntas sobre cómo va a ser la dinámica del curso que proponemos iniciar en septiembre. No sé si querés, María Paz, estás ahí. Ahí se Bueno, ve. como les contamos al principio, este curso es un curso bueno, que va a estar dictado por un grupo de profesionales genetistas que venimos trabajando en equipo hace bastante tiempo, con mucha dedicación y pasión hacia esto que es la genética. El curso se va a iniciar en septiembre, es un curso que dura 12 semanas, tiene una carga horaria de 140 horas. Es un curso que va a ser asincrónico, o sea, las clases van a estar grabadas y se va a disponer de 3 clases por semana de manera autoadministrada, o sea, cada alumno va a poder verlas en el tiempo que mejor sea para cada situación particular, por eso decimos que es flexible, va a tener una evaluación integradora y vamos a tener posiblemente también 2 clases durante el curso sincrónicas, básicamente para afianzar contenidos. Eh, sí, Maripaz. Bueno, esto un poco lo venimos hablando en este webinar. Nosotros nos proponemos a través de nuestro programa es poder brindar herramientas que puedan facilitar la comprensión y la aplicación de todos los mecanismos que rigen la expresión, la regulación y la transmisión de la información genética, que eso también nos permita comprender los mecanismos etiológicos de enfermedades de base total o parcialmente genética, cuáles son los fundamentos y la aplicación de cada una de las técnicas disponibles hoy para el diagnóstico de enfermedades genéticas, por supuesto, cuáles son los recursos y los criterios para poder abordar el proceso diagnóstico y los desafíos que hoy planteamos a lo largo de este webinar, cómo aplicar el vocabulario y la nomenclatura específica en el área de genética humana, o sea que a través del programa que va a tener nuestro curso vamos a poder ir desarrollando todos estos puntos. Sí, el que sigue. Bueno, como ya les dije al inicio, vamos a tener clases expositivas, presentación de casos clínicos. También en clases particulares vamos a tener actividades que les vamos a plantear para que bueno, puedan ir aplicando los contenidos que vamos desarrollando y también contextualizarlos en el campo clínico particular. Y bueno, y vamos a mantener una comunicación permanente, aunque el curso va a ser asincrónico, a través de foros y otras vías de comunicación que vamos a poner a disposición. La que sigue. Bueno, ya como dijimos, vamos a tener herramientas para afrontar estos desafíos. Y con respecto al vocabulario, a ver, disculpen porque se me está... Bueno, un segundito. No, bueno. Bueno, estoy quedando. ¿Me ven igual?
Sí, ¿querés que siga yo? Bueno, sí, seguí un chiquitín. Gaby, ¿puede ser? Dale, sí. Mientras conecto con esto. Nosotros planteamos sobre todo que exista una transformación en ustedes, en los que van a poder realizar este curso. Que realmente puedan transformar algunas de sus habilidades, adquirir algunas de sus capacidades, de las capacidades que planteamos acá para afrontar esos desafíos. Por ejemplo, un punto fundamental, uno pensaría, ¿por qué tengo que hacer este curso, no? Bueno, yo soy bioquímica, vengo más de la endocrinología, y sin embargo creo que esto es clave para, en principio, por ejemplo, abrir la cabeza hacia todas las bases de datos públicas, gratuitas, que hay para poder obtener información, para poder eh, enfocar con mucha mayor precisión el diagnóstico genético hoy en día. La verdad es que eso, o sea, si ustedes pueden transformar eso, esa capacidad de entender cuáles son las bases de datos o las herramientas que hay públicas y gratuitas para poder comprender, en principio, el fenotipo y que eso sea un puente para determinar qué método diagnóstico puedo ser el más apto para mi paciente, eso ya es un aprendizaje importante que se van a llevar. Como decía Sandra, aplicar el vocabulario, la nomenclatura, para poder entendernos entre los que trabajan sobre este tipo de temática. Pero que no crean que esto es una temática de nicho, porque esto es transversal, como decía Paz, a todas las especialidades, a todas las profesiones de los equipos de salud. Hoy y va a ser mucho más en el futuro. Acá en la parte del pie de la diapo tienen un código QR para obtener más info sobre nuestro curso. ¿Podés pasar la próxima, Paz? Hola. Ahí está. Bueno, entonces, estas cuestiones ya las estuvimos hablando, no las vamos a repetir. Entender el proceso de diagnóstico, entender esto como un proceso también es importante. No es una solicitud que llega al laboratorio como es, por ejemplo, no sé, pido una glucemia, ¿no? Esto tiene que ver con otro tipo de información que tiene que llegar y con otro tipo de informe que vamos a devolver y que necesita su interpretación para una mejor comunicación, como lo dijo Paz en su presentación. Y Algo importante ahí que en también la está... última semana del curso vamos a ver también cómo se aplica toda esta información a lo que tiene que ver con las bases genéticas del cáncer y sobre todo del cáncer familiar o hereditario. Y ahí vamos a contar con un lujo que es tener a la doctora Lina Núñez con nosotros como docente para toda esa semana con todas las clases y los casos clínicos. Ella es especialista en cáncer hereditarios y familiares, así que ese es otra cuestión importante para hacer nuestro curso. La próxima. Gaby, ¿te parece Sí. que recordemos que la semana que viene Lina, en este mismo horario a las 19, da su webinar? Exacto, sí. Planificamos que para que esto esté bien representado va a tener un espacio individual el lunes 7 de julio a las 19 horas, que nos volvemos a encontrar con todos los que quieran escucharla. Va a hablar sobre esta temática. La próxima va a hablar, va a ejemplificar, por supuesto que en un webinar de 30 minutos no puede contar todo lo que tiene de información, pero vamos a tratar en el curso de mecanismos etiopatogénicos en el cáncer
y cómo esa información genética es útil para prevenir en otros miembros de la familia o incluso cuáles son las estrategias para terapéuticas, etc. La próxima. Además, lo que vimos cuando ustedes se inscribieron, enviaron en algunos casos algún tipo de pregunta y de expectativas. Dentro de las preguntas, la mayoría de ellas, algunas excepciones, no vimos todas porque fueron más de 400 personas las que enviaron consultas, pero las vamos a ir viendo para el próximo webinar. La mayoría de estas preguntas van a estar contestadas en nuestro curso y con un material provisto de la mano de expertos realmente. Yo lo que les quiero decir es que nosotros esto lo hacemos todos los días. La mayoría de nosotras trabajamos en un medio público, en un hospital público, la mayoría de nosotras somos docentes, entonces esa información les va a llegar desde la mano de gente que lo hace a diario. Y nos parecieron muy importantes las expectativas que tienen para este curso, porque sí, tienen razón, todo lo que se hable en relación a esto es muy apasionante, da muchas ganas de aprender, les parece interesante la temática propuesta. Siempre, como decía Sandra, el conocimiento es muy dinámico y por lo tanto esto no va a cerrar la capacitación que ustedes pueden obtener, sino al contrario, les va a abrir puertas para encontrar nuevas alternativas de información para sus trabajos. Y vamos a entregar un certificado, sobre todo para los que puedan terminar el curso y dar el examen, que si bien hoy en día tal vez eso no es muy fácil para todos los que estamos trabajando y además queremos aprender, pero realmente vale la pena poder llegar hasta el examen y sentir que uno se lleva toda esta información y la va a poder aplicar. Así que es importante llegar hasta el final del curso y rendir el examen. La próxima. Sandri, si querés volver a hablar, no tengo drama. Pasa a la próxima, Paz. Bueno, entonces, para resumir, tenemos 120 semanas, perdón, 140 horas. Te la debo. Ya les dábamos la diplomatura, que es lo que queremos en el futuro, pero no, esta vez son 12 semanas y 140 horas, perdón. Y va a ser un curso flexible porque ustedes van a poder adecuarlo a su jornada y inicia en septiembre. La próxima. Hay un link, claro, hay un link por haber participado de este webinar con el 50% de descuento para los que quieran aprovechar. Y la próxima. Bueno, acá está todo nuestro plantel docente y de directoras y la coordinadora, la doctora Lina Núñez. Cada una de estas personitas es experta en lo que les va a contar a lo largo del curso, así que yo diría que no se lo pierdan. La próxima. Y esto es una reflexión que nos acercó Paz. Todo acto médico es primero un acto humano al cual todas nosotras adherimos y los esperamos en el curso. Si quieren dejar de compartir para ver si hay algún tipo de pregunta, alguna inquietud. Lina levantó la mano, dale Lina. No me puedo quedar sin Alguien más hacer un había- comentario, obviamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, hola, ¿cómo están, chicas? Hola. Gracias Hola. a todos los que están escuchando. Son un montón, hubo un montón de gente escuchando, me parece genial. No, una sola reflexión me amerita lo que hemos intercambiado, que tiene que ver con esto
de que en cualquier especialidad que se haga, en cualquiera, y también en relación a los profesionales de la salud que no son médicos, la genética aparece todo el tiempo y cada vez más. Es decir, siempre, y ahora en estos tiempos actuales, desde hace 10 o 15 años a esta parte y vertiginosamente ahora, siempre hay conceptos de genética que se meten en nuestra práctica clínica. Y eso deriva en dos grandes consecuencias que para mí son las dos importantes reflexionarlas y entenderlas. Una es que muchos profesionales de la salud consideran que eso es algo como inabarcable, inentendible y que no lo ven desde la facultad y que les quedó afuera y que no son capaces de entenderlo, entonces lo niegan, lo ignoran para su práctica clínica, lo cual está mal porque los conceptos de genética que hacen a la patología y a la enfermedad deberían ser tenidos en cuenta. Y otro grupo de colegas lo toma con mucha liviandad y dice, yo lo manejo aún sabiendo estos dos conceptos y nada más. Y eso también está mal, porque los que hacemos genética nos damos cuenta de la complejidad que tiene la comprensión de la información molecular, la comprensión de los estudios, el diagnóstico diferencial de los pacientes. Entonces me parece que cualquier estructura pedagógica que nos ayude a entender la complejidad y a la vez a perderle el miedo es valiosa. En este curso no van a salir aprendiendo ni sabiendo cómo se manejan patologías genéticas puntuales, porque para eso hay que ser genetista o estudiar mucho más tiempo que un curso. Sin embargo, es importante que uno se vaya acercando a la terminología genética, a saber cómo tiene que armar un equipo para poder abarcar las patologías genéticas, o cómo tiene que tener en cuenta la información genética y qué profesionales o colegas necesita tener cerca para poder incorporarla a la práctica clínica, y también darse cuenta de que es una complejidad que no podemos tomar con liviandad y que no podemos recibir un estudio y solo ver la parte que a nosotros nos interesa y lo demás que aparece en el estudio, no sé, y lo dejo ahí. Bueno, esa es para mí mi aporte en relación a este tipo de cursos, que no tenemos la expectativa de enseñar patología genética con profundidad, porque no se trata de eso, porque el curso está dirigido a tratar de abarcar los conceptos claves de la genética y no tomar con liviandad la complejidad que esto tiene. No sé si están de acuerdo, chicas, con esto que Por dije. supuesto, sí, Está exactamente. clarísimo y es Clarísimo. perfecta la idea, es esa. Muy bien. Está muy bien la palabra claves, los conceptos claves Que que fue un permitan desafío para primero nosotros también, porque dijimos, ¿y cómo también, enseñamos conceptos claves dando ejemplos de patologías puntuales sin querer enseñar cada patología puntual en forma completa? Porque no es una carrera de genética lo que vamos a hacer. No vamos a Entonces, tener las 120 semanas. Eran claro, tal cual, tal cual. Y aún si las tuviéramos, pero es como... No, tal cual, tal cual. Pero bueno, sí, la idea es que bajar la información y que no sea algo que aparece y que uno se espanta. No, que sea algo que uno lo atrae, claro, como dicen acá en el chat, conceptualizar, exactamente. saber de dónde puedo sacar la información. Eso es muy importante porque hay mucha información muy buena, gratis, y uno a veces, y uno no encuentra lo que no sabe buscar. O sea, no sé si es así el dicho, pero digo, es así. O sea, si no sabe qué hay, no va a ir a buscar. Y esa es la clave ahí, es importante. Así que bueno, no sé si hay alguna otra, por lo visto, me parece que no hay No, muchas me más parece que preguntas. en el chat había algunos comentarios. Nosotros no perdemos las No, esperanzas de tener encuentros sincrónicos y de estar como en línea de lo que ustedes necesitan, si bien sabemos que es más difícil un curso sincrónico y que uno tiene que adaptarse a que el alumno lo haga a su tiempo, pero bueno, vamos a encontrar las maneras para que con videos cortitos, explicativos, con trabajos prácticos, para que pueda ser realmente de utilidad. José, Estamos. ¿querés que ahí cerremos? estamos. Sí, adelante. ¿Cerramos? Sí, Cerramos. Bueno, primero gracias a todos por Bueno, gracias. haberse sumado. hubo un montón de Esperamos que les haya profesionales servido del el, interior, de otros el países, recorrido hoy así puesto. que
Y el ¿Cómo? lunes que viene vuelvan, porque no es la misma información. No, Es es linda la del lunes que viene. claro, es otra mirada, otro costado, otra cuestión importante que también se va a desarrollar en el curso. Entonces, no es que asistir a este deja de lado el otro webinar, los vamos a estar esperando. Bueno, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Gracias. nos vemos. Chao. Buena semana.